que por favor vean ese tema. Ese tema es fundamental. No saben el daño que le están haciendo a las empresas, y no solamente las MIPES. Muy buenos días. Daniel, gracias por atendernos. Nicolás, nuevamente por la oportunidad de seguir tratando este tema pues tan doloroso y ver lo que acaba de sucederle a este hermano empresario en ATE. Es increíble, es realmente increíble lo que está pasando en el país. Ahora, yo en realidad los agobios son... Mira, me han pasado una información no sé cómo calificarla. Hubo una manifestación, lamentablemente no podemos darle la cobertura debida en su momento, de pequeños empresarios que protestaban en Proniet por el tema de una empresa llamada Calaminón. O sea, resulta que Proniet es la que construye colegios en el Perú, ¿no es cierto? Y refacciona colegios. Entonces contrata a una empresa chilena y la empresa chilena, para hacer las obras, contrata peruanos. Es decir, es una tercerización. Es decir, los que hacen la chamba son peruanos. Le cobra a Proniet esta Calaminón. ¿Y sabes lo que pasa, Daniel? No le paga a la gente. O sea, han hecho la chamba, han puesto su gente, han puesto el material y no les pagan. Y nadie se hace responsable porque lo que vienen a decir, no, yo no he contratado con ustedes, yo he contratado con Calaminón. Es un lío entre privados. ¿Cómo va a ser un lío entre privados? ¿Qué se hace en una situación como esa, Daniel? Lo que pasa es que las normas no están realmente respondiendo a la realidad del país. Y no solamente pasa con lo que tú acabas de mencionar, que es lo mismo que ha sucedido con aquellos que contrataron con las empresas chinas que se desaparecieron en la época de Vizcarra, ¿no? Y de ese señor Castillo, claro, ¿no? Que los dejaron con las deudas. Lo que ha pasado en el Callao hace unos meses, que el que construyó los postes para la iluminación del estadio del Sport Boys, que le cancelaron el contrato a la principal y él que era proveedor se ha quedado con las torres por más de 2 millones de soles. Y esto pasa de manera recurrente, pero también el Estado, mi querido Nicolás, contribuye, ¿no? Con esta inestabilidad económica que tienen las empresas, porque son en este momento miles de empresas grandes, medianas, pequeñas y microempresas que están en las puertas de las instituciones públicas tratando de no pasar a ese agujero negro que se llama devengados de ejercicios anteriores, que cuando la deuda no es reconocida o pagada en este año, hay que esperar que el próximo año te patean al próximo ejercicio presupuestal y ahí sonaste. Ahí sonaste. Ahí ya no hay nada que hacer, hay que ir al Poder Judicial, ¿no? Con los intereses que significa eso, ¿no? Para el Estado y los funcionarios públicos que han bloqueado esos pagos, que se han hecho los locos o que por ahí también quieren seguramente su pago navideño, no digo que todos, por si acaso no estoy afirmándolo, pero realmente están boicoteando a la micro y pequeña empresa, porque no solamente se trata de las órdenes de compra de las pequeñas empresas. Una mediana empresa como la que tú acabas de señalar, Calaminón, que lo cierra, no sé si porque Pronier no les ha pagado o porque ellos son unos estafadores, pero en todo caso se rompe la cadena de pagos. Nosotros hemos visto casos y hemos tenido que sacar esta información, ¿no? Que inclusive la cantidad de horas que dedica el empresario para poder cobrarle al Estado es impresionante. Yo creo que tienes el estudio a la mano, la cantidad de horas que se utilizan para cobrar, ya no para vender, ya no para o sea, ya productos, prestaste el servicio, ya entregaste el producto, ya cumpliste con tu parte del contrato. El problema ahora es que te paguen, ¿no? Mira, acá tengo más información sobre esto de Calaminón. La empresa en realidad se llama EGA, ¿no? Estructuras Industriales EGA. Han contratado desde la época de Toledo por cerca de 1.000 millones de soles, ¿ya? O sea, han sido favorecidos con contratos de Proniet, ¿no? Y lo que hacen es este sistema, tercerizan, ¿no es cierto? Usan a empresas, a micro y pequeñas empresas peruanas. Bueno, la gente que estaba protestando el otro día en la puerta de Proniet, si tú sumabas, ahí había 50 millones de soles sin pagos. 50 millones de soles. O sea, para esta gente puede ser un sencillo del que se sacuden. Para el micro y pequeño empresario la diferencia entre seguir vivos o no, entre quebrar y no quebrar, esa es la... ¿no? Mira, nosotros hemos venido esto alertándola desde la época de la pandemia. En la época de la pandemia se redujo el presupuesto de gasto corriente en 30%. Eso quiere decir que todas las instituciones del Estado no tuvieron la liquidez para seguir cumpliendo con los compromisos que tenían. Se comenzó a embalsar deuda,
¿no? Por otro lado, también el gobierno en su momento dijo que por ejemplo, en el tema del agua, no paguen las facturas de recibo de agua. Y eso acumuló también pérdidas a las empresas del agua que no fue de alguna manera devuelta por el Estado, ¿cierto? Y que hoy día está pasando factura porque muchas EPS no están pagando las deudas a los proveedores, ¿no? Porque ya tenemos un ranking, ya hemos hecho también un ranking de los más cerradores o de los más perromuerteros, que De los lamentablemente perromuerteros, muchas qué cosa. municipalidades están en esa posición, pero también hay instituciones que nos sorprenden mucho. Hemos visto un caso, así como tú nos estás contando de Calaminón, de la Autoridad Nacional del Agua, que tiene en este momento préstamos del Banco Mundial, ¿cierto? Para mejorar el control de los pozos que tienen en todo el país y que con cooperación, o sea, con aporte del Banco Mundial, no están pagando a los proveedores Pero ¿cuál medianos es que la han hecho venta explicación, de Daniel? productos. Porque fíjate, o sea, se supone que, por ejemplo, en el caso de EGA, de Calaminón, como en los otros casos que tú describes, es decir, se licita una obra, una contratación, se asigna un presupuesto, la obra se entrega y se paga. Es más, se va pagando Debería, por ¿no? partes, 30%, etcétera. Entonces, la pregunta que yo he hecho muchas veces, oye, ¿será que no han cobrado? Pero por supuesto que han cobrado. Un día junté acá en el estudio a un montón de gente con sus cheques sin fondos que les había pasado en la descolmatación del río Piura en el niño anterior. Todos sabían, o sea, la licitación la ganó uno que no hacía las obras, sino subcontrataba a otro, que a su vez subcontrataba a todos los que hacían la obra realmente de descolmatación. Bueno, a ninguno le pagaron y cuando averiguamos, sí habían cobrado. O sea, las empresas habían cobrado y le habían tirado perro muerto a la gente. O sea, porque sí habían hecho la obra. ¿Cómo es posible que pase una cosa así? ¿Quién controla eso? Lamentablemente, la OCE, que es la que controla, es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, no está haciendo el trabajo que debería hacer. Y es probable porque no tiene esa discrecionalidad de sancionar a la institución. Supervisa al que contrata, a nosotros, a los privados. Nos supervisa, nos sanciona, nos penaliza, etcétera, ¿no? Pero hacia adentro de la institución no lo está haciendo. Ahora, nosotros, como te comentaba, hemos enviado un oficio al Ministerio de Economía que nos ha reproducido lo que dice la ley, ¿cierto? Pero no están... Y también estamos atrás de Contraloría, porque Contraloría sí, pues revisa la licitación, si hubo o no hubo, si estuvo bien o estuvo mal, pero la parte final, ¿quién la está viendo? Nadie, en absolutamente Claro, nadie. porque Y en diciembre la desesperación es alta, Nicolás, hay muchas deudas que pagar, gratificaciones, y no entiendo cómo es que el Estado, ¿no? Claro, ahí sí, nos dan préstamo para poder cubrir lo que ellos dejan de pagar. Claro, tienes en realidad dos problemas, ¿no? El problema de los que han contratado directamente y a los que el Estado no les paga, pese a que tienen presupuestos asignados, y ocurre, no puedo revelar la identidad de esta persona que me buscó indignada, ¿no? Porque tenía un conflicto, le tenían que pagar y le estaban cobrando por pagarle. Es decir, tenían que pagarle, pero si no sobornaba al funcionario regional en ese momento, no le pagaban. Decía, pero ¿por qué te voy a pagar si me están debiendo? Es una chamba que ya hice. O sea, yo he cumplido, págueme. Ahora, no tienes que pagar una comisión. Y el tamaño de las comisiones son salvajes, ¿no? Porque saben de la desesperación de la gente. Bueno, este hombre decidió no pagar. Y dije, esperaré que cambien pues el gobierno, no sé. Pero no le voy a pagar a estos delincuentes, ¿no? Ahora, Nicolás, nosotros hemos hecho una propuesta al Congreso de la República, que todos estos contratos que salen, los fondos que se supone están garantizados porque el Estado trabaja con presupuesto, ¿no? No trabaja a ver si vendo y te pago, no, con presupuesto. Que este tipo de compras, sobre todo de la mediana también, mediana, micro y pequeña empresa, entre a un fideicomiso. Lo pagamos nosotros, preferimos pagar el fideicomiso nosotros, los empresarios, porque nos va a salir más barato que pagar coima o tener que pagar intereses al banco por la demora en los pagos. De tal manera que sale el contrato y sale tu fideicomiso. Terminas la obra y sabes que la plata está en el banco. Simplemente esperando. Y se va aplicando según el avance de obra. En el caso de trate de una obra, se va pagando y se va cubriendo con los fondos del fideicomiso. Entonces hay ninguna posibilidad en ese contexto de que algún pendenciero meta la mano, ¿no? Y trate de aprovecharse de la situación. Nosotros ayer tuvimos una comunicación con el congresista Anderson que dio, recordarás al comienzo de su gestión, la ley de pago a 30 días. ¿Te acuerdas? Claro, sí. ¿No? Que fue muy promocionada. Bueno, que al final incorporaba en la ley al Estado como obligación.
pero después de algunas conversaciones retiraron la parte que competía al Estado y esa ley pues ahora es, por decirlo menos, pues letra muerta, porque el Estado realmente es el principal acreedor nuestro, nos debe mucho dinero. Mira, solamente Breña, 200 millones de soles hace Qué un bestia. mes, Eso un es par lo de que te meses quería declararon preguntar, deuda. Daniel. ¿Cuánto le debe el Estado a la micro y pequeña empresa en este momento? Solo Breña 200 Mira, millones. y la Contraloría, el Contralor en la Comisión de Presupuesto dijo que tenía deudas por 40 millones. Imagínate, la La Contraloría. Pero Contraloría a ahí sus están las proveedores. declaraciones me imagino, ¿no? No sabemos, no hay un desagregado, pero sería interesante saber a quién le debe. Pero mira, nosotros hemos propuesto, y salió una ley que ha sido reglamentada el 10 de octubre, me parece, de este año, para crear el Registro Nacional de Empresas Acreedoras del Estado. De tal manera que el Estado visibilice esa deuda que está escondidita en algún cajón, ¿no? Pero de acuerdo al reglamento, recién el próximo año las instituciones del Estado se van a ver obligadas a declarar esos montos que obviamente no están judicializados, de tal manera que les podamos tener por primera vez en la historia la claridad de la deuda que le tiene el Estado a la micro y pequeña empresa, a la mediana empresa y también a la gran empresa, porque al final la cadena de pago es una cadena, no le pagas al Por grande, supuesto. al mediano, al pequeño y al Pero micro. esa Y solución, destrozas Daniel, las empresas. esa solución del fideicomiso, es decir, haces una licitación, agarras Exitosa. un fideicomiso donde depositas el dinero, porque el presupuesto está asignado para pagar esa obra, y haces un programa de pago según el desarrollo de la obra obligado y registrado. No hay manera de que no se pague. Ahora, ese es en el Así caso de es. la contratación directa, pero ahí hay otro tema bien, bien delicado, que es el de las tercerizaciones. Es decir, que hay una empresa que contrata con el Estado y que no en pocas oportunidades lo que tienes es digamos, el resorte, el contacto, ¿no? O sea, tú ganas licitación, pero tú no construyes ni haces nada, tú subcontratas. O sea, tu negocio es ser el intermediario, digamos, ya. Pero ¿cómo hace? Mira, yo recuerdo en el caso de Piura, mira, Daniel, en el caso de Piura, la Contraloría le decía a la gente que había hecho la obra de la descolmatación, el Estado no tiene ningún problema con ustedes, este es un conflicto de privados. El Estado contrató con una empresa que le debe a usted, es un conflicto entre la empresa y usted. Pero por Dios, si tú contratas con alguien que le tira perro a sus proveedores, no puedes contratar con el Estado nunca más, para empezar, ¿no es cierto? ¿O no? Debería Eso ser es así. totalmente cierto. Pero fíjate, yo creo que, por eso te digo, el principio de la realidad es el que debe regir cuando tú emites normas. Claro. ¿Cierto? No pretendas pues que estamos en Europa o en Suiza o en Suecia, ¿no? Y vas a querer subir los niveles que tenemos en este momento de nuestra realidad a esos estándares. Entonces, si existe, siempre va a existir la posibilidad que una empresa italiana venga al Perú a hacer una obra porque tiene los cartones, tiene las experiencias para hacerlo. Es obvio que no va a traer máquinas pues de Italia y personal de Italia para hacer la obra. Va a subcontratar gente acá. Eso es el sentido común, ¿cierto? Entonces, tenemos que crear mecanismos que le den seguridad a esos proveedores, cartas, fianzas a favor de terceros, de tal manera que los adelantos que le da la institución pública se reserve una parte, porque va a existir tercerización, sí o no, sí. Entonces, hay mecanismos para poder hacerlo. Lo que pasa es que no la ven, pues. Imagínate, si en este momento viene el jefe de personal y le dice a los congresistas, señores, mire, por trámites no les vamos a pagar sus 50.000 soles de gratificación, les vamos a pagar el próximo año. ¿Tú crees que los congresistas van a permitir eso? ¿O a los ministros? ¿O a los de la Junta Nacional de Justicia? A nosotros, la MIPE, sí. Esperen ustedes, las empresas esperen, no hay problema. Pero su sueldo de ellos, eso sí no lo perdonan. Ellos no permitirían que nos estén haciendo lo que nos hacen en el mes de diciembre todos los años. Pero hoy, en esta crisis que estamos viviendo, el no pagar, el ser perro muertero, realmente está destruyendo empresas. ¿Qué vale que nos den reactiva o que nos den programas como Compras Mi Perú? Dicho ese paso, hasta ahora no se ha gastado un sol, ya estamos para el año y hasta ahora nada, ¿no? No me digas. Nos den todo eso. No, esa es la situación. No se ha gastado un sol. Pero si ya se acabó el año, ¿qué va a pasar con ese presupuesto? ¿Va a revertir No. Afortunadamente, en lo que es Compras Mi Perú, tiene una metodología, una norma especial que evita que ese dinero regrese al Estado. Felizmente, gracias a Dios, ¿no? Porque claro, el Estado reconoce que no es muy operativo, que digamos, al hacer normas que permitan, o mejor dicho, que eviten que se pierda el dinero, felizmente. Entonces, pero igual, el resultado es ese. Estamos viviendo,
yo quería, no sé si decirlo, Nicolás, un desgobierno, ¿no? Cada quien hace lo que le da la gana, no les interesa, no hay una autoridad que ponga mano dura, por ejemplo, para esta injusticia de los pagos. Autoridad Nacional del Agua, las empresas potables, las municipalidades, son islas, hacen lo que quieren, hacen lo que ellos creen que deben hacer, y te dicen, espérate pues, ya te vamos a pagar, va a caer una platita, mira, diciembre. Ese es el regalo navideño para todas las MIPES y todos los empresarios. No se preocupen, como tenemos que ejecutar, me van a dar plata para gastar y ahí te pago. Y tú como un tontón, perdona la palabra, te quedas esperando. Exitosa. Esperando. Y nunca te pagan. Y tenemos que ir al Poder Judicial. Y ojo, los intereses que se generan en el Poder Judicial hay que cobrarlos. Y otra cosa que también quisiera pedir al Poder Judicial que sea más rápido, porque en la medida que no tengamos las sentencias, no podemos ir al Estado y decir, oye, págame. Y se están dilatando mucho los procesos, los jueces. Entiendo que la carga judicial es muy alta en el Perú, pero por favor, los juzgados comerciales, los juzgados que están viendo esto se trata de familias, por eso se trata de comer, se trata de pobreza. Realmente hay mucha indolencia en el Perú y creo que necesitamos un cambio realmente para que haya más justicia, ¿no? Y este tipo de justicia que no es una justicia social, sino es una justicia de una obligación que tiene el Estado pero por de pagar lo que supuesto. compra. Por supuesto, o sea, estás hablando del cumplimiento de compromiso, ¿no? Es decir, ahora, yo creo que hay dos temas muy claros. ¿Cómo debería ser, conforme ustedes lo proponen con este tema de los fideicomisos? O sea, que no haya ninguna posibilidad de escapatoria de que pagues porque la plata está ahí. Y no es que pasa por la mano del alcalde, del gerente, del gobernador, del ministro. No. La plata está ahí. Y ya está asignada y esa plata se paga conforme avanza la obra o la contratación. Ahora, el problema es cómo haces para cobrar todo lo que se debe y ahí tendría que haber una ley del Congreso muy clara, que paguen y punto. O sea, es una deuda. O sea, se llenan la boca de discursos sobre la micro y pequeña empresa heroica en el Perú, ¿no es cierto? Sobre la cantidad de empleo que genera, sobre los emprendedores. A la hora de los discursos y de las elecciones están todos son mipelovers, ¿no? Pero a la hora de darle una mano, de ayudar a los emprendedores, porque ni siquiera están pidiendo favores. Están pidiendo que los dejen hacer negocios, que los dejen crecer, que los dejen progresar, ¿no? Nada más. Así es. Mira, por ahora, Nicolás, lo que nos queda es apelar al sentido común. No hay una norma que los obligue. Si bien es cierto, la ley de contrataciones señala el tiempo de que tienes para pagar, que son desde la conformidad hasta el momento que pagas, son 14 días. Ese dice la ley. Pero la ley, bueno, ahí está la ley, ¿no? Entonces, hay que apelar hoy día al sentido común de los alcaldes, de las autoridades, de los jefes de los programas, que por favor vean ese tema. Ese tema es fundamental. No saben el daño que le están haciendo a las empresas. Y no solamente las MIPES, todas las empresas. Les pedimos, por favor, que aceleren los procesos. No tengan miedo. Si todo es legal, ¿por qué tienen miedo de poder? Y a los que quieren algunas otras cosas, por favor, postérguenlo pues para cuando el Perú esté mejor. Porque no puede ser que nos estén pidiendo, como tú contabas el caso de este señor, ¿no? Pidiendo pues dádivas para que nos puedan pagar. Si nosotros estamos viviendo al costo, la inflación se ha comido nuestra plata. O sea, encima esto, por favor, Nicolás, yo creo que hay que exhortar. Hemos mandado oficio a los ministros, al ministro de Economía, a la PCM, a Contraloría. Bueno, pues no podemos hacer más y felizmente tenemos aliados como ustedes que nos permite visibilizar y llamar a la atención a los funcionarios públicos, que hay muchísimos responsables y muy eficientes, porque abajo es donde pasan las cosas, no necesariamente el jefe del sector lo sabe. Abajo es donde está sucediendo todo y por supuesto no tiene la capacidad de verlo. Mira, para empezar, yo te digo un caso. Tú has citado el de Breña, ¿no es cierto? El de la propia Contraloría, el de la Autoridad Nacional del Agua, pero este caso de Proniet. O sea, este caso de Proniet, que era gente manifestando porque les deben 50 millones de soles. O sea, ¿cuál es la responsabilidad de Proniet, del Ministerio de Educación? Tienen que aclarar qué está pasando acá y sobre todo pagarle a la gente. Tenemos que terminar por hoy, Daniel. Un abrazo. Sí. No, gracias. Y no se rindan. Muchas gracias. No se rindan, que ustedes son los que hacen que este país camine. Un abrazo.